Muy buenas a todos, estamos en un vídeo más, hoy en preparación para la guerra, porque tengo en una horita Pompeya y vamos a utilizarlo como si fuese una guerra normal, porque realmente Pompeya es una guerra, o sea, es un evento de guerra donde no perdemos y sabéis que Pompeya es muy sencillo, las tropas que se mueren dentro después te las devuelven completamente, no se pierde nada, no pierde ni siquiera recursos en curar. Si quieres curar dentro puedes utilizar aceleradores, pero nada más. Entonces aquí vamos a ver, para quien no sabe lo que es Pompeya, por si acaso aquí lo tenemos. Esto es Pompeya, ¿vale? Y son las alianzas que tienen por lo menos 30 torres de vigilancia y las 20 mejores alianzas perdón, que cumplan los requisitos de las torres. O sea, son las 20 primeras alianzas de cada región que cumplan con tener por lo menos 30 torres hechas. Algo muy sencillo de poder jugarlo, es 30 personas contra 30 personas y 10 de reserva que pueden entrar a los 10 minutos si alguien no ha entrado de los principales. Y vamos a prepararnos para la guerra, como digo. Esta vez es Pompeya, pero cualquier otra guerra, evento, os va a venir bien. ¿Cómo lo hacemos? Primero de todo, vamos a preparar las marchas. Cuando preparamos las marchas me refiero a esto. Esto de aquí. Yo voy a crear una nueva para Pompeya, ¿vale? Tenemos aquí que podemos hacer hasta aquí. Podemos hacer hasta 3 columnas, ¿vale? Esta es la mía principal para Ampede, que Ampede el lunes que viene lo grabaremos para que lo veáis. Esta de aquí la tengo para zombies y vamos a crear una nueva dedicada a Pompeya. ¿Qué es lo que hacemos? Pues primero de todo vamos a seleccionar nuestro escuadrón, digamos, principal. Mi escuadrón principal en ataque es este con sus tiradores. ¿Qué podemos hacer para mejorar aún más esto? Podríamos usar buff de aumento de tropa de la capacidad, ¿vale? Tenemos dos tipos, no recomiendo utilizar en Pompeya estos porque son algo más difíciles de conseguir y esto los dejaría en guerras reales. Pero si tenéis muchos de estos, como en mi caso, mira, vamos a utilizarlo para que lo veáis. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues mira, cuando vayamos a preparar, vamos a preparar un escuadrón, que hemos dicho que era este, y nos aumenta a 263.000 la cantidad de soldados que podemos replegar. Antes eran 213, ahora 263. ¿Qué es lo que hago con esto? Este es mi escuadrón que quiero guardar en el 1 de la columna 3. ¿Qué hago seguido? Sacarlo fuera. ¿Por qué? Porque ahora estas tropas ya no van a aparecer aquí para seguir creando más escuadrones. Es decir, ya le doy de nuevo a marchar, crear escuadrón, y voy a crear otro de tiro que va a ser mi Chun junto a Line, que la quiero probar fuera. Entonces ahora ya se me pone el resto de tiradores, porque si yo aquí solapo y pongo más tiradores de nuevo, después uno de los dos no podrá llevar el máximo. Entonces lo saco fuera y que esto lleve en el resto. ¿Qué hacemos aquí? Lo voy a guardar y lo voy a guardar como el cuadro y ahora os explicaré por qué. Lo dejamos marchar también para que no cuente más estos cuadrones. Ahora vamos a crear otro que es mi principal en infantería, que sería este con Rigoro. Me gusta mucho, esta dupla me gusta porque es una combinación de ataque-defensa bastante buena. Tengo el traje bastante en letalidad, no debería tenerlo tan así, pero es lo que ha ido tocando y no lo he tocado, así que lo mismo, lo vamos a guardar en el 2, por eso lo puse en el 4, porque quiero 1 tiro, 2 infantería y 3 jinetes. ¿Por qué? Porque así en mi mente es fácil recordarlo. Hago una pequeña lista y así lo recuerdo mejor. Lo sacamos fuera también y ahora vamos a preparar el de jinetes,
que yo lo llevo con Catherine y Cynthia. De nuevo, pulsamos aquí y utilizamos el número 3. Aunque en esta ocasión creo que quiero más velocidad. Yo, que no soy jinete, mi Catherine está muy mal, porque está pésima. Y voy a colocar a Jaden, porque tiene, si os fijáis, tiene 89% de velocidad y 162. Si vosotros tenéis buenos jinetes, pues ponéis jinete. Vamos a ponerlo así, vamos a seleccionar jinetes y lo voy a guardar aquí. Aceptar, que es para sobreescribirlo. Ya lo tengo y lo saco fuera. Ya tengo 4 escuadrones. Ahora podría crear un quinto. Voy a ver qué es lo que queda de tropa. Pero si estáis como yo, veis, ya hay una mezcla, no hay muchos. Os recomiendo no crear un cuarto. ¿Por qué? Cuando vayáis teniendo, las tropas irán muriendo. O sea, a medida que vayáis enfrentándose en batalla irán muriendo. Cuando mueran del todo tendrán que salir otra vez de nuevo. Y os interesa más llevar escuadrones buenos, que sean buenos, con buenos héroes que hagan daño, a no llevar un quinto escuadrón malo, como es mi caso, que no tengo así. Tengo a Liam, puedo poner a Liam, puedo poner, pero me van a morir muchos, porque no es mi especialidad así. Incluso llevo carros, vehículos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? No hago un quinto. Cuando me muera uno, saco. Ya tengo tropas, por ejemplo, jinetes. Cuando me muera jinetes, pues tengo 112.000 en la recámara para seguir sacando jinetes de nuevo. Tengo 59.000 de infantería para sacar el de la recámara. De tiro tengo menos porque llevo 2 escuadrones. Entonces, llegará un momento que solamente sacaré el primero y dejaré a Chun quietecita y jugaré con menos escuadrones pero más efectivos, para que me entendáis. Bueno, ya lo hemos creado. Vamos a volver de nuevo aquí. Y para que veas cómo funciona esto, cuando yo le dé aquí a marchar, a crear escuadrón, solo me tengo que ir al tercero y ya me sale aquí directamente guardado. Está bastante bien. También tenéis la opción de desplegarlos todos. Es decir, despliegue masivo. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí hay para guardar. Le damos a más. Bueno, primero hay que crearlo, claro está. Le vamos a dar, por ejemplo, aquí. Vamos a borrarlos todos, más fácil. Vamos a dar menos. Y vamos a hacer lo mismo. Decimos el 1, aceptar. El 2, aceptar. El 3, aceptar. Y esto lo vamos a hacer una vez porque se va a guardar, ya lo veréis. Ahora damos aquí en el segundo, este lo tengo yo porque son guerras que hago así, y le doy a guardar. Y ahora simplemente, cuando yo ya quiera sacarlo fuera, le doy a despliegue masivo, pulso el 2 y me salen los 4 escuadrones directamente que tenía preparado. ¿Qué pasa lo que digo? Que ya hay pocas tropas y no quiero sacar uno de ellos. Pues en vez de despliegue masivo, pues le voy dando uno a uno y listo. O sea, no hay más que hacer. Le doy uno a uno, a crear escuadrón, le damos al 1 y saco el 1. Saco solamente que yo quiera, pero para en primera instancia sacarlos todos, no os viene mal. Cosas a tener en cuenta en la guerra. Tenéis también la fiebre de batalla, os activará al atacar. Y tenemos los refuerzos de ataque y de defensa. Yo suelo utilizar siempre los de 12 horas, porque ya te digo, estos de aquí los utilizo en guerra. Hay pocos, no suelo conseguir así de fácil, mucho, pero sí voy, o sea, sí van dando y es que yo voy gastando. Porque cuando vienen eventos de oasis y de archipiélago, perdón, y las islas que han venido y todo eso, yo intentaba dar todo y utilizaba diarios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Uno de 12 horas, al menos un 5%. Podéis utilizar, si sois infantería, también defensa en lugar de ataque. Y bueno, recordaros que cuando vayáis a hacer
una buena guerra. Si queréis ganar debéis fijaros en el escuadrón enemigo, no ir a lo loco. En Pompeya no da tiempo apenas de explorar, más bien te fijas en su sede y vas leyendo más o menos. Pero jugar siempre a favor. Ir juntos, vamos a hacer, yo voy a grabar mi Pompeya, salga bien o salga mal, se va a subir, porque esto es cuestión de suerte, no es cuestión solo de habilidad, porque la habilidad es muy importante cuando hay más o menos igualdad o un poquito por encima. Pero cuando ya pasamos a que nos entran 2 ballenas T6, es sobrepasarse, porque aquí es todo ahí dando, no hay un... Yo no curo, nunca, no gasto curación aceleradores en esto, porque me interesa más gastarlo en eventos que son de guerra, que nos conviene a toda la alianza así. Y bueno, si veis que está igualado, id a por todas, intentadlo. Si hay que curar porque os falta poquito, se cura, eso sí, seguro. Y es un buen evento al que jugar, os animo siempre a hacerlo, aunque se pierda se gana algo y aprendizaje sobre todo aprendizaje. En Pompeya pensad que es una simulación de una guerra gratuita, donde no vais a gastar nada, o sea que jugadlo siempre, por favor. Aunque no tengáis suficientes personas, te emparejan según el poder que has asignado de las 30 mejores sedes que van al evento. O sea, aunque seáis pocos, id a hacerlo. Y bueno, espero que haya ayudado esto, sobre todo a los iniciantes que a lo mejor no sabían eso, cositas. Y nada, nos veremos ahora en un ratito grabando Pompeya. La subiré en varias partes, ya que dura 1 hora, como sabéis, y pretendo subir Pompeya completo si no es aburrido. Si llega un momento que ya hemos sobrepasado al límite todo porque los hemos rebasado, pues durará menos, pero al menos el inicio y en medio. Y esto es todo, un saludo y nos vemos en un rato. Hasta luego, dale like y suscríbete si os gusta este contenido.